Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el pequeño pueblo de Ashwood, enclavado entre colinas neblinosas y bosques oscuros, una familia gobernaba mediante el miedo. Los poderosos e influyentes Henderson imponían su voluntad a cualquiera que se atreviera a oponerse a ellos. Pero nadie sabía que en el corazón de esta austera casa vivía una niña distinta a las demás. Elliot Henderson, de 10 años, siempre había sido considerado frágil, tímido, casi insignificante. Sus padres, tiránicos y obsesionados con las apariencias de perfección y obediencia, lo trataban con crueldad, creyendo que estaban moldeando a un niño dócil. Cada palabra dura, cada castigo, cada humillación, creían que lo endurecería o lo quebrantaría. Pero lo que no sabían era que Elliot no era un niño cualquiera. Bajo su mirada serena y sus gestos silenciosos se escondían una inteligencia aguda, una memoria prodigiosa y una fuerza de carácter a la espera de ser liberada. Los vecinos a veces susurraban historias extrañas sobre él, cómo parecía predecir accidentes antes de que ocurrieran, cómo resolvía acertijos imposibles para su edad y cómo, cuando hablaba, sus palabras tenían un peso que pocos podían comprender. Pero los Henderson, cegados por su arrogancia, no entendían nada. Creían que tenían un hijo débil. Pero habían elegido al hijo equivocado. Y en las sombras de esa casa, Elliot preparó pacientemente su mundo de venganza silenciosa. Cada humillación, cada injusticia, sería registrada, analizada y utilizada en el preciso momento en que decidiera que su reino de miedo debía terminar. Porque algunos niños nacen para obedecer. Otros nacen para derrocar a los tiranos. Elliot Henderson se encontraba en el frío pasillo de su casa familiar, con las manos aferradas al umbral de una puerta que no se atrevía a cruzar. El embriagador aroma a madera pulida y cuero viejo flotaba en el aire, mezclado con el acre olor del miedo. Hoy, como casi todos los días, sabía que le aguardaba una nueva prueba. Su padre, Richard Henderson, un hombre imponente de mirada gélida, lo había llamado a su oficina. Elliot sabía que no se trataba de una conversación cualquiera. Cada palabra de Richard era un arma, cada movimiento calculado para aplastar el frágil alma de su hijo. Pero Elliot no era frágil. Elliot. Tronó la voz del patriarca, resonando por toda la casa. Ven aquí y explícame por qué te atreviste, otra vez. Elliot avanzó lentamente, sus zapatos raspando el suelo. Sus ojos azules, serenos y penetrantes, se encontraron con los de su padre. Yo, empezó a decir, con una voz aparentemente débil, pero que delataba una determinación interior que nadie más podía ver. Su madre, Margaret Henderson, permanecía en la sombra, con los brazos cruzados y el rostro paralizado por el desdén. Siempre poniendo excusas, Elliot, dijo. No entiendes la disciplina. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Elliot no tenía miedo. Cada humillación, cada reprimenda, cada castigo era solo una pieza del rompecabezas que construía mentalmente. Observaba, aprendía, analizaba. Los Henderson creían que podían doblegarlo, pero en realidad se estaba fortaleciendo. Ese día, tras otra humillación orquestada por sus padres, Elliot regresó a su habitación. Allí, tras las pesadas cortinas, sacó un cuaderno que había mantenido oculto durante meses. Lo anotó todo, cada injusticia, cada palabra cruel, cada debilidad de sus tiranos. Su plan iba tomando forma, lenta y metódicamente. Y mientras la luna salía sobre Ashwood, Elliot esbozó una sonrisa casi imperceptible. Los abusadores habían elegido al niño equivocado. A la mañana siguiente, la casa de los Henderson era un hervidero. El personal estaba ocupado preparando el desayuno en la amplia cocina con paredes de mármol, mientras Richard y Margaret se dedicaban a sus tareas domésticas, convencidos de que Elliot se pasaría el día temblando en su habitación. Pero Elliot no tenía intención de rendirse. Se movía por la casa con calculada discreción, como un fantasma que nadie veía. Su mirada aguda y atenta registraba cada detalle, la posición de las llaves en el escritorio de su padre, las expresiones de cansancio de su madre cuando creía estar sola, las conversaciones secretas de los sirvientes. Toda información era valiosa. En la escuela,
Elliot interpretaba el papel del niño ingenuo y torpe, incapaz de defenderse de los acosadores de su clase. Pero tras su tímida sonrisa se escondía una estrategia meticulosa. Observaba, escuchaba y memorizaba. Cada palabra cruel, cada injusticia, cada debilidad humana se convertía en un arma potencial. Esa tarde, escuchó una conversación entre su madre y la señora Carter, la ama de llaves, sobre una inversión arriesgada que Richard quería hacer. Elliot notó mentalmente la vulnerabilidad de su padre en ese aspecto, un detalle que podría ser útil más adelante. Al regresar a casa, descubrió otra afrenta: su padre lo acusó de haber extraviado un documento importante. Margaret, fiel a su papel de tirana silenciosa, le lanzó una dura reprimenda. Pero Elliot no respondió. En cambio, asintió cortésmente, llevando la acusación al extremo. Sabía que cada palabra pronunciada, cada gesto observado, era una pieza de un rompecabezas que ellos mismos desconocían. Más tarde esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio, Elliot se deslizó al estudio de su padre. Con precisión casi quirúrgica, examinó los papeles y archivos, anotando mentalmente las debilidades de Richard en sus negocios, sus contradicciones e incluso los secretos que creía bien guardados. Cerró el escritorio silenciosamente, como si nada hubiera pasado, y regresó a su habitación. En su cuaderno, garabateó estas palabras: todo tirano tiene un punto débil. Solo hay que saber dónde atacar. Por primera vez, Elliot se sintió más poderoso que todos los adultos de su casa juntos. En los días siguientes, Elliot comenzó a poner a prueba los límites de sus tiranos, con delicadeza y precisión calculada. No buscaba una confrontación directa, sino sembrar pequeñas grietas en su seguridad. Una mañana, a la hora del desayuno, Richard Henderson le ordenó que pusiera la mesa. «Y date prisa, Elliot», rugió. Pero en lugar de apresurarse, Elliot se tomó su tiempo, colocando cuidadosamente cada plato y vaso en su lugar exacto, con una lentitud casi imperceptible. Margaret frunció el ceño. «¿Por qué eres tan lento?», preguntó, irritada. Elliot bajó la mirada y murmuró: «Quería que todo fuera perfecto». El contraste entre su aparente obediencia y su calculada lentitud hizo dudar a su madre. Este pequeño gesto, casi imperceptible, sembró la primera semilla de duda en sus mentes. Empezaron a preguntarse si, a pesar de todo, este niño era realmente tan débil como creían. En la escuela, Elliot seguía interpretando el papel del niño ingenuo. Pero empezó a manipular sutilmente a sus compañeros, una palabra oportuna por aquí, un silencio estratégico por allá. Pronto, algunos estudiantes empezaron a seguir sus consejos, sin darse cuenta de que los guiaba una mente mucho más aguda y calculadora que la suya. De vuelta en casa, observaba a su padre trabajar y notaba cómo Richard se enfurecía cada vez que un empleado cuestionaba sus decisiones. Elliot anotaba mentalmente estas reacciones. Empezaba a comprender no solo las debilidades físicas y materiales de sus tiranos, sino también sus vulnerabilidades psicológicas. Una semana después, Margaret decidió castigar a Elliot por un asunto trivial: en su opinión, había doblado mal la ropa. Elliot no se defendió, simplemente sonrió para sus adentros. Sabía que esta ira, esta obsesión por el control, podría ser explotada más tarde. Observaba cada movimiento de su madre, sus expresiones faciales, su entonación, todo estaba grabado en su mente como piezas de un tablero de ajedrez. Esa noche, solo en su habitación, Elliot releyó sus notas y garabateó: la paciencia es un arma. Cuanto más piensan que soy débil, más peligroso me vuelvo. Y en el silencio de la casa Henderson, una discreta sonrisa se dibujó en sus labios. Los tiranos aún no sospechaban nada, pero empezaban a soplar vientos de cambio. Un sábado por la mañana, Elliot decidió que era hora de llevar su estrategia silenciosa al siguiente nivel. En lugar de aguantarlo pasivamente, provocaría una pequeña crisis calculada para observar cómo reaccionarían sus tiranos. Mientras su madre, Margaret, hablaba con el ama de llaves, Elliot se coló en la cocina y, con calculada lentitud, colocó una olla con agua hirviendo junto al azúcar. El plan era simple: un incidente menor, sin peligro real, pero suficiente para ver la reacción de Margaret y Richard. Unos minutos después,
la ama de llaves tropezó ligeramente con el borde de la cacerola, asustando a Margaret, quien gritó: «Elliot. ¿Qué estás haciendo ahora?» Elliot levantó la vista con inocencia. «Quería ayudar», murmuró con voz suave y casi temblorosa. Richard irrumpió, rojo de ira. Pero antes de que pudiera castigar a Elliot, Margaret, aún conmocionada por el incidente, se quedó paralizada. Sus ojos delataban una mezcla de miedo y duda. Richard frunció el ceño, intentando recuperar el control, pero su mano vaciló. Había algo en la mirada serena de Elliot que lo inquietaba, una silenciosa confianza que ni él ni Margaret comprendían. Elliot sabía que acababa de cruzar un umbral. No era una rebelión abierta, no era un desafío directo. Pero era una prueba, y la había superado. Esa noche, en su habitación, reflexionó sobre las reacciones de sus torturadores. Anotó cada expresión, cada movimiento vacilante, cada mínimo detalle de su comportamiento. Su cuaderno se había convertido en algo más que un diario, era un mapa de sus debilidades, una clave para controlar su futuro. Incluso el tirano más seguro de sí mismo puede temblar ante lo inesperado, escribió Elliot. Un solo gesto preciso basta para sembrar la duda. Y por primera vez, Elliot sintió una oleada de emoción, ya no era solo el niño sumiso. Era el observador, el estratega. Cada humillación pasada, cada palabra cruel de sus padres, cada momento de miedo habían alimentado su paciencia y refinado su plan. A la sombra de la casa de los Henderson, una verdad comenzaba a emerger: habían elegido al niño equivocado. Elliot comprendió que un tirano nunca está solo, siempre está rodeado de cómplices silenciosos o involuntarios. En la escuela y en casa, decidió empezar a extender su influencia, sutilmente, como un hilo invisible que conecta todo a su alrededor. En la escuela, se hizo amigo de algunos estudiantes tímidos y marginados. En lugar de buscar la amistad a toda costa, les ofreció consejos específicos, mostrándoles cómo evitar a los acosadores y cómo lograr pequeñas victorias en sus propias vidas. Los niños lo seguían, no porque le temieran, sino porque parecía comprender su mundo mejor que nadie. Cada sonrisa tímida, cada gesto de agradecimiento, era una pieza más en la red de Elliot. De vuelta en la casa, observó al personal. La señora Carter, la ama de llaves, parecía estar siempre nerviosa, obedeciendo las órdenes de Margaret, pero de vez en cuando confesando cosas. Elliot sabía escuchar sin parecer atento, hacer las preguntas adecuadas sin forzarlas. Los secretos y las rutinas de los Henderson se convirtieron en su terreno de juego. Una tarde, tiró un jarrón a propósito, no lo suficiente como para romperlo, solo lo suficiente como para causar un ligero pánico. Richard corrió furioso, mientras Margaret gritaba de frustración. Elliot bajó la mirada, tranquilo e inocente, pero su mente estaba acelerada. Cada reacción fue analizada, cada emoción anotada, cada defecto registrado. Esa noche, en el silencio de su habitación, Elliot releyó sus notas y añadió: «Los tiranos se creen omnipotentes, pero cada gesto, cada emoción, cada miedo es una carta. Quien conoce la carta controla el juego». Sonrió en las sombras. Ya no era solo un niño que sufría humillaciones. Se estaba convirtiendo en el maestro invisible del juego, aquel del que nadie sospecharía jamás, aquel que preparaba su venganza con paciencia y precisión. Y mientras los Henderson seguían tratándolo como a un niño débil, Elliot ya sabía que estaban en la pendiente descendente de una trampa que él mismo había preparado. Los Henderson creían tener a Elliot bajo control. Pero lo que no sabían era que su hijo ya estaba preparando una red de lagunas legales que podría explotar a su antojo. Todo comenzó con una noche aparentemente normal. Richard se reunía con sus socios en la sala, y Margaret lo ayudaba con los preparativos, mientras lanzaba miradas críticas a Elliot. Pero el chico, como siempre, observaba en silencio desde el pasillo. Notó las dudas de su padre al recibir cierta información, la forma en que Margaret intentaba disimular su nerviosismo ante una decisión de Richard, e incluso las pequeñas expresiones de sus invitados. Al día siguiente, Elliot puso en marcha su sutil plan. Dejó a propósito papeles y notas que había encontrado tirados en el estudio de su padre, sabiendo que Margaret los descubriría. Como era de esperar,
Ella lo tomó como un error de Elliot y lo reprendió severamente. Pero, en su ira, reveló detalles de sus propias preocupaciones sobre los asuntos de Richard, información que Elliot memorizó de inmediato. En la escuela, continuó poniendo a prueba los límites de su autoridad invisible. Al incitar sutilmente a sus compañeros a desafiar a ciertos profesores, observó cómo la estructura de poder podía ser manipulada y explotada. Todo era un entrenamiento, un ensayo en miniatura de lo que planeaba hacer en casa. Por la noche, Elliot anotó todo en su cuaderno. Todo tirano esconde sus debilidades tras la ira y el control. Quien solo ve las apariencias nunca ve la verdad. Pero lo más importante es que estaba empezando a ganarse, aunque fuera sin quererlo, la confianza de algunos miembros del personal de la casa. Lo veían como un niño inteligente y perspicaz, capaz de comprender lo que ellos mismos no podían. Pronto, Elliot podría usar esta percepción a su favor, orquestando situaciones que reforzarían sus propios planes y desestabilizarían aún más a sus padres. En el silencio de su habitación, Elliot esbozó una sonrisa apenas perceptible. Cada movimiento, cada error calculado, cada emoción que despertaba en sus torturadores era un paso más hacia el control. Y para ellos, esos momentos siempre parecían insignificantes. Los Henderson habían elegido al niño equivocado. Y estaban a punto de descubrirlo. Con el tiempo, Elliot comprendió que el poder de un tirano no solo reside en el miedo que inspira, sino también en la confianza que deposita en quienes lo rodean. Y allí, sus padres tenían una gran debilidad, su propia rivalidad. Una noche, mientras Richard discutía sobre finanzas en su oficina, Elliot dejó caer sobre el escritorio una nota que había escrito, sutilmente dirigida a Margaret al entrar. El mensaje, cuidadosamente redactado, sugería que Richard tomaba decisiones importantes sin consultar a Margaret, lo que implicaba que guardaba secretos sobre sus negocios. Margaret, desconfiada por naturaleza, cayó en la trampa. Sus sospechas crecieron y, en cuestión de días, surgieron pequeñas tensiones entre los dos adultos. Las conversaciones que normalmente habían sido cordiales se convirtieron en discusiones veladas y silenciosas. Elliot observaba cada gesto, cada palabra, anotando todo en su cuaderno. En la escuela, probó la misma técnica, sembrando una ligera discordia entre sus compañeros más influyentes, vio cómo la duda y la rivalidad podían modificar el comportamiento de los demás. Todo se convirtió en un campo de entrenamiento, un ensayo de las luchas de poder en casa. Una semana después, en una cena familiar, la discusión sobre una donación caritativa se intensificó sutilmente. Margaret criticó a Richard por tomar la decisión solo, mientras que Richard replicó con irritación. Elliot, sentado tranquilamente a la mesa, observó cómo se desarrollaba la escena. Observó cada vacilación, cada microexpresión, cada grieta en su confianza mutua. En su habitación, tarde en la noche, Elliot escribió en su cuaderno. Incluso los tiranos más cercanos se destruyen a sí mismos cuando la sospecha se apodera de ellos. Solo hay que saber dónde respirar. Sonrió. Los Henderson aún creían que tenían al niño débil. Pero tras esa sonrisa serena, Elliot preparaba una serie de movimientos que revelarían a sus padres que habían elegido al niño equivocado para manipularlos. Los vientos del cambio soplaban con más fuerza en la casa de los Henderson, y Elliot ahora estaba en el centro, el maestro silencioso de cada juego de poder. Elliot sintió que era hora de tomar medidas más audaces. Las pequeñas tensiones entre Richard y Margaret habían allanado el camino, sus emociones eran más volátiles, sus decisiones menos consistentes. Ahora podía aprovechar estas grietas para acelerar su plan. Una tarde, decidió poner a prueba la lealtad del personal de la casa. Con voz suave e inocente, le pidió a la señora Carter que lo ayudara a organizar unos documentos en el estudio de su padre. La ama de llaves, acostumbrada a la obediencia estricta, accedió sin sospechar nada. Elliot observaba atentamente, anotando lo que cada uno sabía y lo que intentaba ocultar a sus jefes. Unos cuantos errores estratégicos por su parte bastaron para sembrar sospechas entre el personal, y pronto circularon rumores insignificantes en la casa, creando una tensión sutil pero palpable. En la escuela, Elliot seguía manipulando alianzas. Un compañero popular fue persuadido,
con un comentario sutil, a cuestionar la palabra de otro. Los pequeños conflictos se multiplicaron, y Elliot, en silencio, vio cómo la duda y la rivalidad podían transformar a un grupo en territorio fracturado. Cada prueba, cada movimiento, era una lección para él mismo. Esa noche, en la sala, Richard y Margaret discutieron acaloradamente sobre una inversión arriesgada. Elliot, sentado a cierta distancia, notó la ruptura de su comunicación. Su padre era impulsivo, su madre manipuladora pero nerviosa. Juntos, eran el blanco perfecto para un estratega paciente. Cuando cerró su cuaderno esa noche, Elliot escribió: «Todo tirano cree que el miedo basta para controlarlo. Pero la duda es más poderosa que el miedo. Quien sabe crearla siempre triunfa». Por primera vez, sintió que el verdadero poder crecía en su interior. Los Henderson aún veían solo a un niño débil y sumiso. Pero este niño ahora sabía exactamente cómo hacerlos vacilar, cómo dividirlos y cómo preparar el terreno para la venganza silenciosa que se avecinaba. Cuando llegara el momento, descubrirían que habían elegido al niño equivocado. Y sería demasiado tarde para ellos. La influencia de Elliot en su entorno había alcanzado un nivel tal que incluso sus padres empezaban a sentirse incómodos, sin comprender su origen. Sabía que se acercaba el momento de atacar con más fuerza, pero siempre con sutileza y cálculo. Una noche, mientras Richard recibía invitados en una reunión importante, Elliot entró discretamente en la oficina y dejó un documento crucial por ahí que contenía un error estratégico cuidadosamente seleccionado. Richard, presionado por el tiempo, no notó nada y distribuyó el documento durante la reunión. El caos se desató rápidamente, los socios notaron la contradicción y comenzaron a cuestionar las decisiones del patriarca. Richard intentó recuperar el control, pero la tensión era palpable. Mientras tanto, Margaret se encontraba lidiando con la vergüenza de su esposo frente a los invitados, lo que la hacía parecer vacilante e insegura. Elliot, observando desde la distancia, sonrió para sus adentros. Su maniobra había sembrado dudas en Richard, en Margaret y en quienes rodeaban a la familia Henderson. En la escuela, Elliot continuó con sus manipulaciones, esta vez más audaces. Provocó una pequeña discusión entre los estudiantes más influyentes del grupo, lo que provocó una reorganización de las alianzas y reforzó su posición como el estratega invisible. Cada acción repetida fortaleció su capacidad para predecir y controlar las reacciones de los demás. En su habitación, tarde por la noche, releyó sus notas y escribió: «Todo tirano, todo adulto, toda institución puede ser derribado. Solo hay que atacar sus puntos débiles en el momento oportuno». Para Elliot, la paciencia y la cautela dieron sus frutos. Los Henderson, convencidos de tener a un niño débil bajo su control, eran ahora víctimas de una red invisible de manipulación que no comprendían. Un escalofrío de anticipación recorrió a Elliot. Pronto llegaría el momento de revelar el verdadero alcance de su inteligencia y estrategia. Y ese día, los tiranos descubrirían que habían elegido al niño equivocado. Llegó el día tan esperado. Elliot había pasado meses observando, analizando y preparando cada movimiento, cada reacción, cada detalle. Los Henderson aún creían tener el control, pero ahora eran prisioneros de un juego que ni siquiera entendían. Todo comenzó en una cena formal a la que la familia había invitado a socios y vecinos influyentes. Richard parecía seguro de sí mismo, Margaret lucía su sonrisa autoritaria, y Elliot parecía, como siempre, tímido y dócil. Pero bajo esta fachada, se escondía el peso de una estrategia perfectamente orquestada. Primero, inocentemente, dejó escapar información relevante, pero distorsionada, sobre una inversión en curso. Richard reaccionó con irritación, Margaret intentó rectificar la situación, pero los invitados comenzaron a hacer preguntas. Las respuestas de Richard y Margaret se contradecían, revelando a todos su nerviosismo y falta de coordinación. Entonces Elliot intervino sutilmente, ofreciendo detalles precisos y perspicaces sobre la situación, detalles que había anotado cuidadosamente durante meses. Su tono tranquilo, sereno e inteligente atrajo todas las miradas. Los invitados, impresionados por la inteligencia del niño, olvidaron la postura autoritaria de sus padres. Richard y Margaret observaron con horror cómo era Elliot, su supuesto hijo débil,
quien ahora acaparaba la atención y el respeto de todos. Finalmente, después de cenar, Elliot regresó a su habitación y escribió en su cuaderno: Los tiranos nunca ven venir a quien consideran débil. Eligen al niño que creen que puede ser manipulado, hasta el día en que ese niño toma el control. Esa noche, por primera vez, Elliot se sintió libre. Las humillaciones, las burlas y los castigos ya no eran cadenas, sino las herramientas que habían forjado su fuerza y su estrategia. Los Henderson, en cambio, permanecieron ciegos, sufriendo las consecuencias de su arrogancia y su subestimación. En el silencio de la casa Henderson, un niño que había sido tratado como débil acababa de demostrar que a veces el poder no es una cuestión de fuerza o edad, sino de paciencia, inteligencia y autocontrol. Y al darse cuenta de esto, Elliot supo que aquellos que creen que dominan a través del miedo nunca saben qué hijo han elegido realmente.